Bienvenidos, estamos en pocas palabras hoy con una gran invitada, una de las congresistas revelación en este periodo en el Congreso de la República, la representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Catherine Miranda. Representante, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí un placer estar acá contigo, con todos ustedes y con los televidentes. Bueno, representante, ¿para usted qué significa la fecha del 14 de diciembre? Mi cumpleaños y es lo más lindo porque solo pido un regalo y lo he tenido todos los años y es que mi abuelita me haga arroz con pollo, que es mi plato favorito. Entonces siempre espero el 14 de diciembre para que mi abuelita me haga un buen arroz con pollo. ¿Y qué representa a la abuelita Carmen, cierto? Mi abuelita, les cuento, es una mujer que ya tiene 91 años, es una mujer que tiene segundo de primaria campesina. Cuando yo era muy pequeña mi papá se murió, entonces mi mamá asumió toda la carga de tener 3 hijas y trabajaba muchísimo, entonces a mí quien me crió fue mi abuelita Carmen. Entonces ella a mí me enseñó lo bueno, me enseñó a ser una persona justa. Tengo una historia muy linda, cortica, y es un día mataron a un guerrillero. No recuerdo cuál era el nombre, entonces todo el mundo celebraba la muerte de esa persona. Y mi abuelita me volteó a mirar y me decía, valiente gracia, alegrarse por la muerte de otro ser humano. Y a mí eso me quedó grabado de por vida y por eso creo que una de mis luchas siempre ha sido la paz, siempre ha sido tratar de que ese niño que hoy a usted le limpia, no sé, digamos, el vidrio del carro, el día de mañana no se convierta en un delincuente. Entonces por eso la apuesta siempre para mí es un tema de justicia social, de educación y eso me lo ha enseñado mi abuelita. Qué bien. Representante, ¿cómo fue su infancia? Mi infancia transcurrió entre Bogotá y Santander, mi abuelita santanderiana, entonces yo todas las vacaciones me iba para Sucre, es un pueblito, un municipio súper pequeñito que queda al lado de Bolívar, de Puente Nacional. Tengo un recuerdo muy lindo y es el olor a helecho. Y yo arrancaba los helechos gigantes y me iba a dar caminatas creyendo que esto era una sombrilla. Y me iba a caminar un pueblo muy sano, un pueblo muy, digamos, creo que era como el lugar perfecto para una crianza, porque allá digamos, no se tenía el concepto de drogadicción, de violencia. De hecho, la cárcel estaba totalmente vacía y uno jugaba en la cárcel del pueblo. Era algo muy, muy bonito. Y acá en Bogotá, yo estudié en el Colegio de la Policía, entonces hay una disciplina muy grande, mi mamá fue policía, entonces tenía una disciplina muy, muy grande. Yo soy una persona súper puntual, por ejemplo, gracias al Colegio de la Policía. Respeto muchísimo las fuerzas militares por esa formación y por todo lo que he vivido en mi vida. Y de Bogotá empecé a coger bus desde muy pequeña, apenas entré al bachillerato, ya mi mamá me mandaba en bus. Y usted ya tiene la fuerza. Una vez me pasé, bueno, tengo 100.000 historias, pero creo que entre disciplina y, y algo lindo que fue Sucre, que para mí fue como libertad y fue ver digamos, la expresión más pura de mi familia, que la mayoría son campesinos. En el bachillerato, ya que nos los menciona, ¿cuál fue la materia que más duro le pegó? Yo siempre fui una estudiante de muy buenas notas. Yo he sido indisciplinada, eh, pero siempre me ha ido muy bien. A mí, química fue complicado para mí. Química fue complicada y de hecho no me pude graduar, no me dejaron graduar con toga, con birrete en el colegio porque hice una protesta. Yo estuve en un colegio femenino y entonces no nos daban educación sexual. Una de mis compañeras había quedado embarazada eh, y no le permitían que esta persona fuera al colegio ni que utilizara el uniforme, sino después de que terminaba la jornada, ella podía ir a tomar las clases después de que entuteló el colegio. Entonces yo decía, nos falta educación sexual, nos falta entender qué es esto, nosotros en un colegio femenino, y yo hice una protesta dura en el colegio y por eso no me dejaron graduar, pero pues me siento orgullosa de eso. Representante, ¿en qué momento aparece la figura de Mocus ya en su vida política? Bueno, yo estoy en la Universidad del Rosario con un esfuerzo muy grande que mi mamá hizo.
Mi mamá, imagínense, mi mamá sola criando a 3 hijas y nosotras nos llevamos un año nada más, menos de un año con mis hermanas. Entonces, prácticamente todas salimos a la universidad y mi mamá me dijo, ¿usted qué quiere estudiar y dónde lo quiere estudiar? Entonces le dije, mamá, yo quiero estudiar Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario. Mamá dijo, listo. Se estaba retirando en ese momento de la policía y con sus cesantías, con su liquidación, me ayudó a que yo estudiara en el Rosario. De hecho, luego me mandó para Inglaterra a, digamos, como a reforzar un poco más los estudios. Y cuando estudiaba en el Rosario era para mí fue un choque muy grande porque yo estudiaba con hijos de muchos congresistas, de muchos magistrados, y cuando yo levantaba la mano y decía yo quiero ser congresista o yo quiero ser presidente, pues mis compañeros, que eran muchísimo más acaudalados que yo viví toda mi vida en Kennedy, en Castilla, un barrio de clase media. Entonces todos ellos que tenían muchísimo dinero me decían, usted no puede ser congresista ni presidente ni nada de eso, porque para ser congresista en este país usted tiene que tener apellido que no lo tiene, plata que no lo tiene, palanca que no la tiene. Entonces yo al final de la carrera, en el momento de hacer la pasantía, yo dije, no, me voy para una ONG y aporto desde una ONG y quería irme para el Chocó, de hecho, a ayudar en un tema de educación, pero me salió la pasantía con el profesor Antanas Mockus, me aceptaron y yo dije, bueno, voy a ver qué está pasando acá. Con Antanas me di cuenta que la política puede ser decente, que los jóvenes no deben ser tratados como cargaladrillos, como tome, vaya, entregue el volante y pare de contar, sino que mis ideas valían con Antanas Mockus, que Antanas me escuchaba. Tanto así que Antanas, cuando decidió lanzarse al Senado, pudo haber elegido cualquier persona en este país, cualquier académico, cualquier persona con doctorado, postdoctorado, pero me dio la oportunidad de que yo fuera su fórmula en Bogotá, que es como la plaza más importante que nosotros tenemos los moncusianos, precisamente porque dijo que yo era una mujer muy valiente, dijo que era una muy buena delantera y que era una persona incorruptible y que eso era suficiente mérito y argumento para que yo lo acompañara en el Congreso y para que hiciera una buena gestión acá. Regresándonos un poquito, usted se convierte en la coordinadora de juventudes de lo que se denominó la Ola Verde. Sí, entonces imagínense competir la campaña de Mockus versus la campaña de Juan Manuel Santos, obviamente Santos con todos los ríos de la plata, con todo el poder institucional, con todos los partidos políticos, y nosotros no teníamos nada. Entonces empezamos a utilizar lo que teníamos como en nuestras manos en ese momento, que eran las redes sociales, algo muy poco conocido y muy poco usado por los políticos acá en Colombia. Entonces, como nosotros no teníamos la oportunidad, por ejemplo, de hacer llamadas, porque en ese momento no era como ahora que tenemos, que uno tiene como llamadas ilimitadas y ese tipo de cosas, no, en ese momento nosotros teníamos la oportunidad, era de mandar mensajes por Facebook o cosas así. Entonces nos empezamos a armar grupos, decíamos cómo llamamos la atención de los medios de comunicación. Antanas Mockus hacía sus cosas, pero nosotros teníamos una campaña paralela que era la real campaña, la de la calle. Entonces lo que hacíamos nosotros muchísimo era, nos inventábamos cosas simbólicas, flash mobs, nos tomábamos centros comerciales y hacíamos, digamos, unos actos como un poco para romper la cotidianidad de las personas, y así nosotros generábamos unos impactos mucho más fuertes. Y así fue que yo aprendí a hacer política, así hago política. Por eso siempre he pensado que nunca es necesario venderse a los grandes poderes de este país, porque hay algo que nosotros tenemos que muchos no tienen, y es la creatividad y la capacidad de mirar a los ciudadanos a los ojos y sin temor a bajar la mirada, porque hacemos las cosas bien, así nos cueste un poco más, así no seamos tan visibles como otros políticos que sí tienen esas cantidades de dinero, cosas por el estilo. Creo que muy pocos tienen la capacidad de mirar a los ojos a los ciudadanos, a los ojos a quien votaron, y eso somos nosotros. En su momento se dijo por parte de los analistas que el fenómeno de la Ola Verde fracasó, de no poner a Mockus, por supuesto, en la presidencia, porque los jóvenes en Colombia no votan. Creo que sí y no. Fracasó. Muchos jóvenes no votan, muchos jóvenes son muy inconformes en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero en el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo, pues se toman unos tragos de más la noche anterior, porque acá dicen ley seca y es como si dijeran váyase a tomar.
Entonces, pero siento que eso ha cambiado muchísimo. Siento que el joven del 2010 no es el joven del 2021. Hay una ciudadanía muchísimo más consciente, una ciudadanía que entiende que su rol en la sociedad colombiana no solamente se agota depositando un voto, sino que realmente hoy está mucho más activa, nos ha ayudado a ejercer presión acá en el Congreso de la República para tumbar ciertas propuestas que sentimos que no están acorde con lo que es correcto. Pero también Antanas perdió por algo, y es que Antanas fue sincero, Antanas fue honesto. Y lastimosamente en este país a la gente en general no les gusta escuchar la verdad. Recuerden ese debate de Juan Manuel Santos Mocus cuando le dijeron, Mocus, ¿usted va a subir impuestos? Y Antanas dijo, sí, yo voy a subir impuestos. Porque era la realidad, porque era lo que se tenía que hacer en ese momento. Santos dijo, no, yo no voy a subir impuestos, lo firmo sobre piedra. Yo creo que todos los ciudadanos sabíamos que el que iba a llegar iba a ser una tributaria y iba a subir los impuestos. Pero la gente prefirió escuchar la mentira. Y cuando le preguntamos a Antanas por qué dijo eso, el profesor dijo, yo prefiero decir la verdad y no llegar a la presidencia que llegar diciéndole mentiras a los ciudadanos. Entonces, por eso decía como, puede que nos demoremos un poco más, puede que no tengamos la visibilidad que tienen otros, pero yo, el profesor Antanas y muchos políticos en general, digamos acá en el Congreso, de diferentes partidos políticos, hay que decirlo, dicen las verdades como son, sin importar y sin tener esos cálculos de costo político y sin importar. Antanas dice que lo único que uno tiene como político es, digamos, esa, como es la credibilidad. Y cuando se agota eso, ya un político no vale la pena de que esté en la política. Entonces, a Antanas le costó ser honesto, pero lastimosamente en este país la gente prefiere ese político que le dice mentiras, prefiere como cuando el novio le monta los cachos a la novia y se sabe que le está montando los cachos, pero ella prefiere escuchar la mentira, pues muchas veces nos comportamos así los colombianos, pero creo que hay que avanzar muchísimo más en que un valor supremo de la política y de los candidatos que se meten en campañas sea la verdad y que sobre esas propuestas y sobre esas promesas de campaña se juzgue mucho a las personas. O sea, yo creo que es posible una política honesta. Representante, sus diferencias, que son por supuesto públicas y abiertas con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ¿están en dónde? ¿En el plano ideológico, político o personal? Yo a Claudia López la admiro profundamente, creo que ella le está abriendo un campo enorme a las mujeres en política y a unas minorías, porque en este país no solamente es complicado que una mujer entre a la política, sino imagínense cuando usted es mujer, pero además es lesbiana. Entonces, el ejemplo que ella está dando es enorme, me lo ha dado desde que fue analista, congresista, hoy alcaldesa de Bogotá. Mi problema radica, y se lo he dicho en privado y se lo sostengo en público, es en que uno no puede prometer lo que no puede cumplir. Y que eso, digamos, para mí ha sido, digamos, muy duro de Claudia López, porque en campaña se sabía que no, digamos, que la 68 había que hacerla, como venía en el tema Peñalosa, que la séptima había que hacerla, como venía en el tema Peñalosa, porque si no se entraba en un tema de detrimento patrimonial y otras cosas. Pero ella le dijo a la ciudadanía que no lo iba a hacer y ahora lo está haciendo. Y nuevamente, para mí el tema de la credibilidad es algo importante. Es preferible que usted no llegue a la alcaldía de Bogotá diciendo la verdad, que creo que es un bien muy valioso, que pocos políticos lo tienen y por fortuna lo tienen muchos alternativos, pero esas dudas y esa pérdida de credibilidad le hace un daño enorme, digamos, a la política en general. Y yo creo que vale la pena entrar a la política, no solamente si uno como persona escala, sino también si uno vuelve más digno este trabajo y esta labor que es muy importante en la sociedad, pero lastimosamente es muy, nos detesta mucha gente. Representante, ¿para qué le sirve el yoga? Ah, la verdad, ando como a veces muy estresada. Yo tengo una niña de 6 años, entonces
A mí me toca como el 90% de las mujeres en este país, entonces yo llego a mi casa y hizo la tarea, no hizo la tarea, hay mercado para mañana, la fruta, no, la leche. Me tengo que levantar, por ejemplo, yo mañana me levanto a las 5 de la mañana, me toca hacer el desayuno, llevar a la niña al colegio, luego venirme para acá, luego al mediodía mirar quién me hace el favor y me la recoge. Entonces, la vida como que la tengo muy acelerada y me estreso muchísimo, entonces últimamente he sufrido de bruxismo y me dijeron yoga, meditación o deporte 100%. No tengo mucho tiempo para hacer deporte, entonces como que utilizo 10, 20 minutos al día como para hacer yoga y para meditar. Nos menciona a su hija Elena. ¿Qué representa para su vida? Elena creo que es como esa esperanza que yo tengo de cómo deberían ser las niñas en una sociedad mucho más libre. Yo a Elena la he tratado de criar fuerte. Yo nunca le digo a ella, no puedes hacer esto, o así no se sientan las niñas, o cuando me pide un carro, que quiere que le regale un carro, le digo, no, 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 el carro no, la muñeca sí, no, le estoy dando la oportunidad de ser ella. Y me ha gustado mucho verla crecer, me ha gustado mucho, ya tiene 6 años, y es una niña independiente, es una niña con criterio, es una niña que a veces le digo, Elena, hay que hacer eso, y me responde, mamá, no es justo. Entonces a mí me toca argumento va, argumento viene, yo a ella no le puedo decir, porque sí, porque soy tu mamá y punto, no. Ella me empieza, mamá, yo le digo como, porque sí no es una respuesta inteligente, me dice a mí. Entonces, es una niña que yo creo que es feliz mi hija, yo creo que es feliz, a veces no le dedico el tiempo suficiente, pero ella se sabe todos mis proyectos de ley. Ella sabe, por ejemplo, que yo estoy en contra del uso de la pólvora, ella sabe que yo estoy en contra, por ejemplo, de que utilicen los animales para el testeo, ella se cree la más ambientalista, la más animalista, tiene una gallina eh, que no quiere que nadie la mate, que quiere que se muera de vieja. Entonces ahí tiene su gallina y con su gallina va de arriba para abajo y creo que es una gallina feliz que jamás va a conocer que es un sancocho. ¿Y complementa ese núcleo familiar los gatos? Ay, sí. No, tenemos también gatos. Mi casa hay de todo. Yo tengo gato, conejo, de todo. Mm, tenemos unos gatos muy, 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 muy lindos. A mí me encantan realmente los gatos. Como no tengo mucho tiempo de tener un perro, me parece irresponsable tener un perro si uno no le va a dedicar el tiempo suficiente para sacarlo a pasear, para todo eso. Entonces el gato es mucho más independiente. Entonces el gato cuando quiere va, tú lo consientes y dice, no, pues chao, se va. Come cuando se le dé la gana y va a su arenera. Punto. Entonces yo tengo mi gata, mi hija también tiene su gato, que lo adoptamos hace poco. En enero nos lo regaló un chico por Facebook y fuimos a recogerlo a Tunjuelito. Ese gato es terrible, terrible, terrible. Me daña todos los tacones, me orino que ella es un bolso, pero bueno, así es tener animales en la casa. Y colecciona juegos de ajedrez. ¿Por qué? Tengo dos aficiones en la vida y me gusta coleccionar ajedrez. Entonces, siempre a donde eh, voy a una nueva ciudad. Entonces, me gusta irme por los lados donde están los artesanos y tengo muchísimos juegos de ajedrez. Y también me gusta coleccionar constituciones del mundo. Ya tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchas regaladas de amigos que se van para Kosovo. Y yo, Kosovo, tráigame la constitución. Pero Catherine, es que yo voy a estar, no tengo tiempo para librerías, no sé qué. Yo, tráigame la constitución y la quiero en el idioma digamos, del país donde se va. Entonces ahí tengo varias. Eso es como, y también me gusta escuchar himnos nacionales, es buenísimo. No, en serio, es muy bueno. A mí me gusta, yo tengo digamos, en el iPad, tengo todos los varios himnos nacionales y es muy lindo y empezar a traducirlos y ver el significado de nación para cada país es algo muy bonito. Eso me gusta. ¿Qué cambiaría de usted? Yo que cambiaría de mí, como muchísimas cosas, yo creo que tal vez dejaría de ser un poco acelerada, yo siempre estoy como corriendo muchísimo y me gustaría escuchar más. A veces no escucho tanto. Mi mamá me decía que días que, Catherine, por favor, escucha un poquito. Por eso
Dios te dio una boca y dos oídos. Entonces escucha más, escucha más. Y creo que a veces sí me falta escuchar más. A propósito de Dios, ¿qué tan creyente es? Lo suficiente, soy muy... O sea, yo no soy de misa. Eso sí, no voy a decir mentiras, yo no soy de misa, pero sí soy muy espiritual. Creo que uno tiene que hacer el bien a las personas. Creo que Dios no lo juzga a uno por el número de veces que vaya a misa o por el número de veces que se persine. Dios lo juzga a uno por qué tanto bien le hace usted al prójimo. Y yo siempre me despierto pidiéndole mucho a Dios de que no vaya a ser injusta con otra persona. Nunca me ha gustado pasar por encima de las otras personas. Siempre me gusta respetar a todos. Yo respeto desde el señor portero hasta el señor presidente. Y, y creo que eso es, digamos, tener a Dios en su vida. La última vez que lloró, Ay, este fin de semana. Este fin de semana lloré porque me repetí con mi hija la película Coco, con la canción de Recuérdame, cuando la abuelita ya se estaba muriendo. Entonces, como yo quiero tanto a mi abuelita, mi hija me dice como, mamá, ¿te imaginas cuando se muera la abuelita? Y nosotros como no, y las dos nos ponemos a llorar. Yo lloro con todo, con todas las películas. Además, acá en el Congreso muchas veces me ha pasado como que presento una proposición, un proyecto de ley muy bueno, que yo digo, no, pues todo el mundo me va a apoyar porque es que es buenísimo el proyecto de ley, y por intereses privados se cae el proyecto de ley. Entonces me da como un nudo acá y me voy corriendo para el baño a llorar porque me parece injusto lo que muchas veces pasa. ¿cuál es el libro que más ha releído? Últimamente hay un libro que recomiendo que lean todas las personas que me están viendo en este momento, y es Líbranos del Bien. Es un libro de Baute que retrata un poco la historia del conflicto en este país, y va contando en paralelo la historia de Simón Trinidad y al mismo tiempo de Jorge 40, los dos criados en una misma calle, cada uno con unas ideas diferentes. Entonces uno empieza a leer, por ejemplo, uno empieza a leer la argumentación del por qué Simón Trinidad entra a la FARC y uno dice, oiga, sí. Y cuando uno empieza a leer la argumentación del por qué Jorge 40 se vuelve paramilitar y uno dice, oiga, sí. Cada uno, desde su mundo, desde su cara de la moneda, piensa que le está haciendo bien al país. Y realmente no es así. Pero digamos, te muestra otra perspectiva de lo que tú crees que es este país y de lo que crees que las otras personas están haciendo mal, pero muchas personas, ellos creen que de pronto le están haciendo un bien al país. Entonces es un libro que vale la pena leerse porque nos quita un poco esa estrechez mental y nos empieza a valorar, digamos, la visión de otra persona. ¿Se tomaría un café con el expresidente Uribe? Sí, me tomé un café con el expresidente Uribe. ¿En qué término le gustaría tener una conversación con él? Yo tuve una conversación con él hace un tiempo en todo el tema de las marchas de los jóvenes. A mí me parecía insólito que el gobierno nacional y que el presidente Duque no aceptara a los jóvenes y no escuchara a los jóvenes después de que se había sentado con Maluma y con cualquier persona que llevaba a Palacio. Entonces yo hablé con el senador Uribe en su momento y le dije que por qué no se estaba escuchando a los hombres, a los jóvenes, que qué podíamos hacer para eso. Y entonces tratamos de llegar a unos acuerdos para que los jóvenes fueran recibidos por parte de Duque en el marco de las protestas que tuvimos hace 2 años larguitos. Ha sido la única vez que he hablado con él. ¿Por qué no usa el nombre de Ay, no, 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 no. Porque yo tengo una creencia, mire. Sí. Es que los papás saben, o yo creo que se van dando cuenta de quién va a ser uno en la vida y qué tantas canas le van a sacar, entonces se vengan con el nombre. Esa es como mi posición, porque yo le digo, mami, ¿tú por qué me pusiste ese nombre? Mi mamá empieza, no sé, de pronto porque sabía que ibas a salir muy cansona y que me ibas a sacar muchas canas. Entonces yo creo que es una venganza porque mi mamá intuía quién iba a ser yo. Representante, defíname a los siguientes personajes de forma muy puntual. El exministro Alejandro Gaviria. Presidenciable. Marta Lucía Ramírez. Mujer valiosa. Lucho Garzón.
Amigo. Tomás Uribe. Empresario, solo empresario. Ya para finalizar la pregunta incómoda, en una segunda vuelta presidencial entre Sergio Fajardo, hablando hipotéticamente, y Gustavo Petro, ¿por quién votaría? Por el candidato de mi partido. Representante Catherine Miranda, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. A ustedes, muchas gracias. Miren, me hicieron sudar y todo, porque me dicen lo de mi nombre. Muchas gracias por acompañarnos en Pocas Palabras. Hoy estuvo con nosotros la congresista por Bogotá del Partido Verde, Catherine Miranda, mujer valiente, mujer pragmática, echada para adelante y sin duda alguna una de las grandes revelaciones de este Congreso que termina en poco más de un año. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.